Amén. Qué gusto y qué bendición poder estar aquí y poder compartir la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Y para esto, hermanos, hermanas, quisiera que me acompañaran en oración para poder preparar nuestro corazón, nuestra mente, para poder prepararnos nosotros y recibir lo que nos corresponde, lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas nada más, y todo aquello que no, que sea desechado. Señor, te doy gracias primero por este día, por permitirnos poder estar aquí reunidos, Señor, por estar en un puerto seguro, en la iglesia. Padre, gracias por permitirme en este tiempo poder compartir esta palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor, y te pido que sea una palabra de edificación, Señor, que si tú hoy quieres confrontarnos, Señor, si el día de hoy tú quieres, Padre, hablar a nuestras vidas, que nosotros podamos tener oídos abiertos, Señor, un corazón receptivo y una mente atenta y alerta, Señor, a aquello que tú tienes que decirnos el día de hoy, Señor. Te pido que quites toda estructura de pensamiento, Señor, que no venga de ti, Señor, todo aquello que no edifique, Señor, todo aquello que tú no quieras, Padre, se ha quitado de mi boca, Señor, se ha quitado de los oídos de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, y que seas tú, Señor, siendo glorificado y santificado, Señor, en esta hora y en este tiempo, Señor. Te doy gracias por permitirme compartirlo, Señor, y te pido que tu Espíritu Santo sea quien me guíe y me guarde en este tiempo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Quiero comenzar poniendo una imagen en su mente. No sé si han podido ver de repente en muchos lugares, ahora que hemos estado con lo de los temblores y todo esto, hay letreros de repente en algunos lugares que dicen, por ejemplo, en el elevador dice no se use en caso de alguna emergencia, ¿no? Pero hay otros lugares que dice, sobre todo en esta parte del extintor o donde está el hacha en casos de incendio y demás, dice úsese en caso de emergencia. Y quiero que mantengan esa imagen en su mente y a través de lo que hoy tengo para compartirles, poder ir haciendo referencia a esto. Hace poco estaba viendo un video y eran de estos videos donde empieza a platicar la gente, se les pregunta, entran en debate y demás. Y una de las preguntas que se le hacían eran dos chicos, y una de las preguntas que se les hacía era si ellos creían en Dios. Uno se veía que era el más joven, contesta rápidamente no. El otro contesta sí, ¿no? Estaba hasta ese punto, dije, bueno, a ver qué tienen que decir. Pero después de esto hicieron una pregunta que me parece un poquito más interesante. Y la pregunta decía que si creían que los jóvenes o las nuevas generaciones se habían alejado de la religión o se habían alejado de la hipocresía. Esta pregunta en lo particular a mí me llamó mucho la atención. Y me llamó la atención porque aunque yo lo veía y si tú estás viendo el video y con la rapidez que esto pasa, parece una pregunta cualquiera que le están haciendo a un par de personas. Pero la profundidad cuando analizas la pregunta o lo que yo asumía al escuchar esta pregunta es que están haciendo una comparación directa entre lo que es religión y lo que es hipocresía. Más aún, están poniendo al mismo nivel lo que es religión y es hipocresía, lo están comparando al mismo nivel. Y bueno, esto es un pensamiento que si nos damos cuenta hoy en día es más común de lo normal. Pareciera que es un pensamiento general en muchas personas hablar sobre que la religión es hipócrita o criticar la parte de la religión, ¿no? Y antes de pasar a la respuesta que estos chicos dieron, que también me pareció muy interesante, quiero ir desmenuzando
desde otra perspectiva a qué va y a qué se refiere esta pregunta y por qué está a ese nivel y por qué el mundo está adoptando estos mismos niveles entre hipocresía y religión. Y para eso quiero irme justamente al significado de las palabras, ¿no? Y es que hipocresía, según el diccionario, es la actitud o conducta de una persona que finge cualidades, creencias, sentimientos o valores que en realidad no tiene, o que actúa de una manera contraria a lo que predica. Implica una falta de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, especialmente si lo vemos desde un plano ético o moral. En la Biblia también encontramos que el mismo Jesús utilizó esta palabra de hipocresía para condenar a un sector de personas que abusaban de una religiosidad externa sin sinceridad interna. Especialmente esto lo hace contra los escribas y contra los fariseos. Y si me gustan acompañar a Mateo 7, versículo 5, dice de esta manera. Mateo 7, versículo 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mateo 23, llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en la plaza, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que nos llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seas llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejar entráis a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque corréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Esto es lo que Jesús habla sobre la hipocresía, y quise leer, si se dieron cuenta, todo el contexto del por qué Jesús estaba hablando sobre esta parte, y si se dan cuenta, se están refiriendo hacia esa parte de judíos que actuaban contrario a lo que ellos predicaban, ¿no? A mí me impacta esta parte donde le dicen, ponen cargas que ustedes no están dispuestos a cargar. Y estas personas son a las que se les llaman hipócritas. Y bueno, del otro lado está el significado de religión, que si bien venimos y entendemos como una connotación mala, el significado en sí dice: el origen de la palabra religión proviene del latín religio o religinis, pero su etimología ha sido objeto de debate desde la antigüedad. Existen 2 propuestas etimológicas principales: religare, que tiene que ver con atar, unir o ligar,
que es re, de nuevo, y ligare, atar y unir. Según esta interpretación, la religión sería la que une o vincula al ser humano con lo divino. Y el punto número 2, o el segundo de las propuestas, es relegere, volver a leer o revisar cuidadosamente. En este sentido, religio aludiría a una actitud de escrúpulo, cuidado o atención cuidadosa y rigurosa en la observancia de algunos ritos, normas, actitudes referente a lo sagrado. Entonces, en sí, la palabra religión como tal o el significado no tiene la connotación mala. El problema es cuando se lleva a poner cargas en otros que uno no está dispuesto a cargar. Jesús no usa religión directamente, o la palabra religión directamente en los evangelios para definirse o para referirse en sí a alguna de sus enseñanzas. Más bien, contrastó la fe genuina con la religiosidad formalista de su tiempo. O sea, un enfoque donde se adapta la religión a algo riguroso, a algo legalista, enfocándose en una relación con Dios y la práctica del amor y la verdad, como se ve en el énfasis cuando dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto lo pueden encontrar en Juan 14:6. Y su crítica a los fariseos por observar rituales vacíos, sin sentido, enseñando que la verdadera adoración es en espíritu y en verdad. Entonces, como tal, no hay un parecido en la raíz de los significados de las palabras que estamos viendo, religión e hipocresía, sino más bien, si nosotros nos centramos en la parte lingüística de la palabra, y es que una de las reglas de la lingüística es que las palabras tienen un contexto y tienen un sentido según el uso donde se esté dando. De ahí es donde se encuentra esta similitud, o podemos entender que el uso y la costumbre de estas palabras tienden a llevarnos a hacer estas referencias de hipocresía y de religiosidad. Y es aquí lo difícil, porque es algo lamentable que se tenga que comparar, o que la gente compare religión con hipocresía. Y esto es debido al mal uso que los creyentes le hemos dado. Porque nuestra responsabilidad es ser congruentes en todo momento. Pero lamentablemente, a través de los años, las evidencias, en general las evidencias nos llevan a que se tengan que hacer estas comparaciones. Entonces, cuando tú eres una persona religiosa, que en el sentido estricto de la palabra tendría que ser una persona que observa su conducta, que observa lo que viene en la Biblia, la estudia, la relee, una persona que está atento de esa relación con Dios, hoy un contexto de ser una persona religiosa es referente a que no eres congruente con lo que dices, con lo que haces, y esto te convierte en una persona hipócrita. Muchas veces, esto estoy hablando en general y no en particular, ¿vale? Algo interesante, y yo lo ponía aquí, es que debido a aquellas personas que señalan la paja en el ojo ajeno, pero se olvidan de la viga que hay en el ojo propio, y debido a aquellas personas que ponen cargas pesadas en otros, pero no están dispuestas a cargarlas ellos mismos, o sea, son aquellas personas que señalan con un dedo y no se dan cuenta que 3 más las están señalando. Es que se ha convertido en una connotación no positiva, o en una connotación negativa el ser religioso, el tener una relación formal con Dios.
Y es así como el mundo muchas veces ve a aquel que se dice cristiano, aquel que se dice seguidor de Cristo, por la falta de congruencia de nuestros propios actos. Estamos llamados a ser luz, a ser sal. Pero también, si nosotros vemos Santiago 1:22, dice, estamos llamados a ser hacedores de la palabra. Más, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno oye la palabra y no la pone en obra, este tal es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue y luego se olvidó que él era tal. Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley que es en la libertad y perseverando en ella, no siendo solo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrenda su lengua, sino engañando su corazón, la religión es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones, guardarse sin manchas de este mundo. Y entonces sucede que en la actualidad los servicios, las actividades de la iglesia está llena de personas que no somos congruentes con lo que hacemos. Y para darlo en el contexto en el que lo escribí, los servicios de muchas iglesias, las actividades de muchas iglesias están llenas de personas que son hipócritas, porque hacen una cosa, pero se dedican a practicar otra, o dicen una cosa y de repente practicamos otra. A veces nos enfocamos mucho más en las necesidades que tenemos que en el por qué hemos llegado a tener estas necesidades. A veces solo buscamos en tiempos de necesidad, y una vez que esa necesidad ha sido suplida, ha sido dada, otorgada, nos olvidamos de aquel que nos ha dado en esa necesidad. Y eso ha estado sucediendo constantemente a través del tiempo. Y es por eso que Santiago, Dios permitió que nosotros en la Biblia encontráramos estas advertencias de tener cuidado con la hipocresía, ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Porque Él conocía y conoce el corazón corrompido del hombre, que solamente busca una necesidad, busca saciar esas necesidades, y entonces a la hora de actuar, a la hora de hacer y ser congruentes, resulta que no es lo mismo. Resulta que no continuamos con eso. Y es que no me malinterpreten, no es que esté mal acercarse con una necesidad a Dios, pero esto debe ser un vehículo, no debe de ser lo que nos estanque para buscar a Dios solamente. Juan capítulo 6 versículo 25 dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste del pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna y permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Juan capítulo 2 dice en el versículo 23:
Dice: mientras Jesús estaba en la ciudad de Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él porque vieron los milagros que hacía. Pero Jesús no confiaba en ellos, ni necesitaba que le dijeran nada de nadie, porque él los conocía a todos y sabía lo que pensaban. Lo que comentaba es que muchos se acercan solamente por el milagro, solamente por lo que Dios nos puede ofrecer, solamente por esa necesidad que en un momento llegamos a tener. Señor, no tengo trabajo, ayúdame. Y dice la iglesia: ok, sí, la solución la vas a encontrar en Jesús. Ven, ora, acércate a Él, entrégate a Él. Pero una vez que Dios resuelve esa necesidad, ¿cómo son nuestras actitudes? Cuando escribía esto, yo decía: Señor, no sueno muy legalista, esto no es. Entonces, ¿qué? No tengo la opción de fallar, de faltar, de no hacer. Y mi corazón decía: sí la tenemos. Pero donde te tienes que centrar es en autoanalizar el por qué estás haciendo lo que estás haciendo. El por qué cuando se te invita a hacer alguna actividad, tú dices: no, hoy no. Cuando se te invita a participar en la iglesia, no, estoy muy ocupado, ¿no? Aquellos que piden trabajo, se les da el trabajo, y si te invita a que sigas participando, no, es que tengo trabajo, ya no puedo ir a la iglesia. ¿No es incongruente? No estás pidiendo un trabajo para poder seguirte desarrollándote, y la manera en que lo has conseguido es a través de poner tu confianza en Dios, y cuando te lo da, resulta que ya no tienes tiempo para Él. Resulta que hay otras prioridades, y es ahí, justo ahí, el punto que yo veía como el cual quería Dios hablarme. Es decir, ¿dónde están tus prioridades? No es que se te obligue a estar sentado 24/7 o que participes en todas las actividades de la iglesia. Pero si cada uno de nosotros tenemos un tiempo para poder revisar nuestro corazón, es revisar en dónde están mis prioridades. Porque hay gente que lleva 5 o 6 meses de no venir porque pues ya no tienen el tiempo. Y aquello que les costó tanto trabajo conseguir, y que solamente fue a través de la oración, del ayuno, de estar un constante con Dios, ahora ya no tienen el tiempo para estar con Él, o para dedicar un tiempo a relacionarse con Él. Y es que así de sutil es el enemigo cuando nos engaña. Así de sutil y con estos breves engaños, el enemigo está esperando como león rugiente. Y no es la primera vez que lo hace, no es que nosotros lo desconozcamos. Cuando nosotros vamos a Génesis, encontramos que está Adán y Eva en el jardín del Edén, y se les acerca la serpiente y les dice: con que Dios os has dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer le responde a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, de esto no tenemos problema, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no coméis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero ellos ya eran como Dios, y no me refiero a como Dios en sus características, sino que ellos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Ellos fueron hechos para señorear sobre toda la creación.
Ellos fueron puestos sobre aquellas cosas. Entonces, ¿cómo querían ser como Dios? Si Dios ya les había dado su lugar. El engaño tan sutil fue el decirle: no, ustedes van a ser como Dios, para poder decidir qué está bien y qué está mal según su propio criterio. Según lo que tú creas, según lo que tú construyas en tu mente, vas a poder decidir qué sí está bien y qué no está bien. Tú no te tienes que guiar por Dios. Tú no te tienes que guiar por las reglas que Dios ha puesto. No, eso no aplica para ti. Tú vas a tomar esas decisiones, y es ahí donde somos engañados, donde somos tropezados y sacados del jardín que Dios ha preparado para nosotros, porque no conforme con lo que Dios ya ha puesto para cada uno de nosotros, queremos tomar la decisión de qué sí está bien y qué no está bien. No nos gusta someternos a una autoridad, mucho menos nos gusta someternos a una autoridad que no está en relación a lo que nosotros nos gusta. No está en relación a lo que nosotros pensamos que es bueno. Entonces, es ahí donde transgiversamos lo que es nuestra relación con Dios, y por eso no llegamos a ser congruentes con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que creemos y con lo que hacemos, porque pensamos, como Adán y Eva, que hay un vacío, una laguna que Dios ha dejado para que nosotros podamos hacer y deshacer. Y en ese vacío y en esa laguna que creemos que Dios no se fijó, queremos habitar. Quiero estirar la liga lo más que se pueda para no caer en pecado, pero si estoy en el límite, aún estoy dentro. Señor, ¿puedo tomar, no ponerme borrachísimo, pero tomar casi al punto de ponerme borracho? No estoy pecando, porque tu palabra dice: no se emborrachéis. Tú quieres estirar, quieres llegar y tocar el límite para ver hasta dónde caíste, hasta dónde tropezaste y hasta dónde todavía estás dentro de la gobernanza de Dios. Y nos gusta vivir como seres humanos al límite. Señor, hoy no voy a ir a la iglesia, pero te prometo que la próxima semana sí voy, y la próxima semana hoy tampoco, pero ahora sí la próxima. Y vamos, cada una de las cosas que Dios nos pide como relacionamiento, y es que no es que nos pida venir per se a la iglesia, sino es: ven y haz comunidad, acércate a los hermanos y entiende las necesidades de los demás, de los huérfanos y de las viudas, de aquellos que tienen necesidad. Ahí es donde vas a encontrar una sanidad de tu corazón. Ahí es donde vas a encontrar el encargo por el cual tú has sido convertido. Bueno, ya, la próxima semana ahora sí voy. Y cuando menos te das cuenta, te has ido alejando tanto, que tu corazón ya no está en donde debería de estar, tu vista ya no está en donde debería de estar, tus sentidos ya no están en línea de lo que Dios quería para tu vida, y volviste a alejarte y volviste a caer en el vacío del cual ya había sido rescatado. Y este es un ciclo sin fin que Dios en su infinita misericordia te dice: hasta que tú quieras. Hay un versículo que a mí me gusta mucho, cuando Dios va al templo y le dice al paralítico: ¿quieres que te sane? Jesús le dice: ¿quieres ser sanado? Yo cuando lo leía y lo estudiaba y decía: ¿por qué le pregunta? Pues muchas veces Dios se acerca con nosotros: ¿quieres ser sanado realmente? Y nosotros: sí, pues claro, pues sí, estoy buscando entrar al agua, pero nunca llego porque siempre hay alguien que me gana. Pero tú quieres ser sanado realmente, quieres ser transformado, quieres ser liberado de ese dolor y de cómo vives.
tienes que agarrar tu cama, levantarte e irte. Pero tú tienes que darte cuenta que tú tienes que tomar esa decisión. Solamente es cuando este hombre le dice a Jesús: sí quiero ser sanado, cuando Dios lo sana. Y eso es tan grande y tan maravilloso de nuestro Dios, que nos da la oportunidad de decir: yo sé que estás sufriendo, yo sé cuántos años llevas arrastrándote, yo sé cuántos años llevas sufriendo, yo sé y conozco cada uno de tus llantos, pero lo que no puedo hacer es decidirlo por ti. ¿Tú quieres ser sanado? ¿Quieres ser transformado? ¿Quieres ser liberado? Porque pareciera que las cosas que haces es seguir en ese lodo y seguir en ese punto, porque simplemente no has puesto en orden tus prioridades. Porque pareciera que Dios está, úsese solo en caso de emergencia. Cuando las cosas ya no pueden ser peor, cuando no nos queda otra opción, cuando volvemos a descubrir que ya no podemos, entonces sí: ay, Señor, estoy dispuesto a dejarlo todo. Yo sé que mis pretextos, mis compromisos, mi cansancio, todo eso lo puedo dejar, pero por favor voltea a verme otra vez. ¿Por qué llegar a ese punto? ¿Por qué no permitirnos ser arrastrados con cuerdas de amor antes de llegar nuevamente a ese dolor, a esa situación? Hermanos, a veces Dios nos confronta. Yo no sé si Dios está hablando a tu vida. Yo no sé si Dios está diciendo: sí, tú escucha. Yo no sé por qué Dios ha decidido poner estas palabras en mi corazón para ser transmitidas. Pero si Dios está llamándote, si Dios está tocando tu corazón, si Dios te está diciendo: oye, esta es una llamada de atención. Oye, ¿sabes qué? Reflexiona en lo que tú estás haciendo. Reflexiona y checa tu corazón, revísate y analiza cómo están siendo tus actitudes para cuando vienen las cosas que yo necesito de ti. Si estás en ese momento, hermano, yo quiero que el día de hoy tú abras tu corazón a Él. Si me pueden ayudar los de la alabanza con un tono, con una canción. Quisiera orar por ti, quisiera orar por esos momentos, porque a veces creemos que el tiempo es ilimitado. A veces creemos que tenemos oportunidad de tomar esas decisiones más adelante. Pareciera que alguien nos ha comprado un boleto seguro para poder regresar a las manos de Dios, y que simplemente nosotros decimos: bueno, hoy no, pero mañana hago lo que me corresponde. Mañana sí me comprometo a hacer lo que creo que Dios me está llamando a hacer. Pareciera que de repente creemos tener ese boleto, pero no sabemos cuándo sea el momento en que Dios nos llame a su presencia, como aquellas novias que estaban esperando, ¿no?, con su lámpara, y no sabemos si la tenemos llena de aceite o simplemente se nos está agotando ese aceite. No tenemos esa certeza, y por esos momentos, hermano, de repente se les llama a que participen, a que hagan. De repente se les llama a que se levanten y hagan una oración de aceptar a Cristo en su corazón. Y digo: Señor, nuevamente hago mi compromiso y nuevamente estoy aquí para ti. Y yo quiero invitarte a eso, a entender que solo Dios sabe cuál es el tiempo perfecto.
Solo tú y Él sabes cuántas veces te ha hablado para regresarte a esa senda, a ese camino que tiene para ti. Y tú y Él saben cuántas veces te has negado y cuántas veces dices: Señor, tú sabes que no me estoy alejando, simplemente quiero un tiempo de descanso. Está bien, pero solamente es entre tú y Él. También sabe cuando no es así, cuando tu corazón se está marchitando y estás permitiendo dejar secarlo a través de la indiferencia de muchas cosas. Solamente tú y Él lo sabe. Pero yo quiero invitarte en esta noche a que te pongas de pie, a que sea un tiempo donde tú puedas abrir y sincerar tu corazón a Él y revisarlo y decirle: Señor, tal vez ni siquiera me había dado cuenta, porque es otra cosa. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta cuando el tiempo ha pasado y nuestro corazón y nuestra intención se ha enfriado. Pero sí decirle: Señor, aquí estoy dispuesto. Solamente tú, Dios, conoces mi corazón. Solamente tú conoces mis pensamientos y conoces, Señor, aún aquello que yo desconozco. Tú sabes que me está costando trabajo. A veces pongo actividades justo cuando sé que es un tiempo que debo dedicar a ti. Justo todo se empieza a interponer en ese tiempo. Pero yo quiero ponerlo hoy ante ti. ¿Y sabes qué, hermano? Empezar a acomodar tus prioridades. El trabajo es muy importante, el descanso es muy importante, la diversión es muy importante, el convivir con más gente es muy importante, pero nada de esto puede estar sobre el cómo tú te relacionas con Dios. Nada de esto puede estar encima de ese tiempo que tú vas a dedicar a Dios. Es tiempo de poner en orden tus prioridades. Es tiempo de poner en orden que debiera ser primero y hacia dónde tienes que ir. Y si Dios hoy ha hablado a tu vida y si Dios te está diciendo que tal vez tengas que cambiar eso, hermano, es tiempo de que te pongas a cuentas con Él y que utilices este tiempo para decirle: sí, Señor, tal vez soy yo. ¿Sabes qué? Tal vez yo vengo a cada actividad, yo vengo los domingos, los miércoles y hasta cuando no, pero sé que algo tú estás demandando de mí. Y quiero poner en orden mis prioridades, porque hasta para orar, Señor, estoy haciéndolo más espaciado, Señor. Solo tú conoces lo que hay dentro y cómo lo estás viviendo. Y Padre, yo hoy quiero ponerte en tus manos. Espíritu Santo, Señor, ven y analiza nuestro corazón. Revela y saca a la luz, Señor, de nuestra vida, Señor, aquello que no te agrada, aquello que no estamos haciendo correctamente, Señor, porque no estamos tomando en serio, Señor, una vida contigo. Creemos que nosotros podemos ocupar tu lugar y que nosotros mismos vamos a hacer y señalar lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto y lo que no, y el tiempo que nosotros vamos a decidir, Señor, sin entender que tú eres Dios soberano de nuestra vida. Yo te pido, Señor, que tomes el control aún de mi propia voluntad, Señor, para poder descansar en ti, para poder hacer lo que me corresponde, Señor, no por compromiso, sino por un amor genuino, Señor, por el cual tú me has traído aquí. Te doy gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén.